porque nos ayuda a estar aquí en este día, a estar reunidos y poder exaltar y bendecir su nombre, poder exaltarle, poder alabarle y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Y por ello damos gracias que nos permite todo esto. Es bueno y es agradable, como lo hemos dicho, habitar los hermanos juntos en armonía. Y hermanos, estamos ya en el tema número 18 de nuestra serie En pos de la santidad. Y el título de nuestra enseñanza el día de hoy lleva por nombre Hábitos que reflejan santidad. Ese es el tema de hoy, hábitos que reflejan santidad, y es el tema número 18, y ya estamos casi en la recta final de nuestra serie, después de ya un par de meses que la comenzamos y estamos casi por concluirla, y lo cual ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Les recuerdo el nombre, hábitos que reflejan santidad, y el domingo pasado hablábamos de una verdad gloriosa en la historia de la iglesia, y eso fue que la Reforma, hermanos, protestante no solo restauró la doctrina, sino también la santidad que se había perdido. Lo recordamos y lo habíamos comentado, que la Reforma no solamente recuperó esas doctrinas, no solamente le volvió a dar dirección a las doctrinas que se habían perdido, doctrinas cardinales del cristianismo, y hablábamos de cómo el Evangelio abrió la puerta, como la palabra, cómo es que la palabra, trazó el camino, y cómo la iglesia fue llamada, hermanos, a caminar en santidad. Por eso es que usted y yo debemos procurar, hermanos, a esforzarnos para poder vivir esa vida en santidad, tomados o en dependencia del Espíritu de Dios. Amén. Esa santidad no debe ser algo, hermano, teórico, se debe vivir en la práctica, se debe cultivar en los hábitos, se encarna y se evidencia en nuestras decisiones diarias. Es como la santidad debe vivirse. Porque si el Evangelio, hermano, nos salvó, nos redimió, nos rescató Cristo por medio de su palabra, por medio de su Evangelio, y la palabra nos santifica, hermano, entonces nuestro cuerpo debe reflejar esa santidad restaurada. Si el Evangelio nos salvó, la palabra nos purifica, nuestras vidas, nuestros cuerpos deben, hermano, reflejar esa santidad restaurada. No basta, hermano, con recordar la Reforma únicamente, debemos responder a una vida, verdad, personal reformada. No basta con celebrar la santidad que se recuperó a través de la Reforma, debemos vivirla en nuestros miembros, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos y en nuestro diario vivir. Y hoy, hermano, el Espíritu nos llama a dar un paso más, a presentar, hermano, nuestro cuerpo, ¿verdad?, como instrumentos de justicia, a formar, hermanos, hábitos que no solo eviten el pecado, sino que reflejen la santidad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, antes de que vayamos a nuestro texto base donde vamos a fundamentar la enseñanza el día de hoy, lo invito a que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites reunirnos, nos permites estar aquí. Padre, tú que eres 3 veces santo, eres un Dios fiel. Tú que restauraste la santidad por medio de tu Evangelio, Señor, la fundamentaste en tu palabra y la encarnaste, Señor, en la vida de tu iglesia. Hoy te damos gracias por la vida que nos das, Señor, y la bendición de que podemos oír tu palabra, podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a que esa santidad no se quede solamente en palabras, sino, Señor, que se vea reflejada en nuestros hábitos cada día.
Hoy oramos en los méritos de Cristo, Señor, tu Hijo amado, para que siga santificando nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestras rutinas, Señor. Haznos instrumentos, Padre, de justicia, vasos consagrados, miembros, Señor, presentados para la gloria tuya. Que lo que hoy hemos de hablar y hemos de estudiar, Señor, sea controlado, sea guiado por tu Espíritu Santo. Es por ello que te pido que me ayudes para que el mensaje de hoy pueda ser entregado de una manera fiel, para que tu palabra pueda ser expuesta de una manera clara, Señor, y que de esa misma manera, Padre, mis hermanos que la oyen puedan recibirla. Todo esto te lo pedimos, Padre, porque sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, Señor, y en los méritos de Cristo. Amén, amén y amén. Ahora sí, hermanos, vamos a la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 6, versículos 18 y 19, para poder darle lectura y vamos a estar fundamentando nuestra enseñanza en el versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera: y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para la santificación. Y en este texto, hermano, que Pablo menciona o que leímos, Pablo, hermano, no solamente nos informa, sino que nos confronta. No solo, hermanos, nos recuerda lo que fuimos, sino nos llama a vivir lo que ahora somos. Este pasaje, Pablo no está escribiendo poesía teológica, hermanos, está haciendo un llamado urgente, radical, corporal. Él dice: presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta manera y dice: ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Se lo repito, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Pablo, hermanos, exhorta a los creyentes a presentar, ¿qué cosa? Sus cuerpos como instrumentos ahora de justicia, en contraste con su antigua manera o su antigua entrega hacia el pecado. Nos muestra, hermano, que la santidad no es una emoción que se siente en la alabanza. Es una entrega concreta, es una vida encarnada, es una práctica diaria en nuestras vidas, es una reforma personal que se debe evidenciar en nuestro día a día. Y Pablo, hermano, usa una analogía humana por causa, dice, de nuestras debilidades, o de la debilidad del ser humano. No habla, hermanos, en términos corporales, tangibles, para que Él nos hable de esa manera, para que usted y yo podamos entender, para que usted y yo podamos entender la profundidad de ese llamado a la cual Pablo, hermanos, nos está invitando. Dice presentar los miembros, hermano, implica, ¿qué cosa? Implica una acción voluntaria y una acción intencional. No es pasiva ni automática. El presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, como miembros de justicia, como esclavos a la justicia, debe ser, o nos habla de algo activo, nos habla de algo intencional. No es algo pasivo en la vida del creyente, ni tampoco es algo automático. Es algo que se debe de ejercitar en nuestro diario vivir. Antes, hermano, nuestro cuerpo servía a la impureza y a la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Eso es que eso era nuestra práctica habitual en el pecado. Ahora en Cristo hay una nueva dirección, hay un nuevo rumbo, hay un nuevo camino. Y eso es presentar nuestros miembros, como esclavos a la justicia. ¿Y cuál es el propósito de hacerlo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? La santificación
en nuestras vidas. No solo es evitar el pecado, sino vivir consagrados, reflejando, hermanos, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si la santidad, hermano, requiere una entrega activa y concreta, entonces debemos, hermanos, comenzar por entender de dónde venimos y hacia dónde nos llama Dios. Pablo, hermano, no habla en ideas vagas, sino en cosas concretas. Pablo no habla como dando golpes al aire, sino habla de manera precisa, de manera concreta. Nos recuerda, hermano, que antes nuestros cuerpos estaban, ¿qué cosa? Al servicio de la impureza. Pero ahora en Cristo hay una nueva dirección, y esa dirección comienza con una transformación radical de identidad y de propósito, o algo que comienza de adentro hacia afuera. Y ese es el primer encabezado: de esclavos del pecado a siervos de la justicia. Vamos al versículo 19 y vamos a leer la parte primaria o la parte A. Así que póngale ahí una marca, porque vamos a estar regresando a nuestro texto base. Y dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Pablo, hermano, reconoce que está usando una analogía terrenal, la esclavitud. ¿Para qué? Para explicar una verdad espiritual. No porque la verdad sea débil en sí, hermano, sino porque nuestra carne lo es. La debilidad, hermano, aquí no es física, sino espiritual. Cuando Pablo habla de esa debilidad, no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Una mente que lucha, hermano, por comprender, un corazón que se resiste a rendirse. Es por ello que Pablo habla de esta manera. Ahora, el término carne que Pablo está usando aquí viene del griego sarx. No se refiere, y esta palabra no se refiere, hermano, al cuerpo físico, sino a la condición humana dominada por el pecado, ajena a la vida del espíritu. Es la mente, hermano, que razona sin fe. Es el corazón que siente sin rendición. Es una vida sin el Espíritu, es una vida alejada de Dios, es una vida que el mundo generalmente razona de esa manera. ¿Cómo? Una mente que empieza a razonar no depositando su fe en lo que la palabra de Dios dice, en lo que Dios está mencionando. Es un corazón que siente, pero no está rendido a la vida cristiana, a la vida espiritual. Así describe Pablo, hermano, la carne en este pasaje, no como algo neutral, sino como una fuerza que se opone a Dios. Y Romanos 8:7 lo deja claro y dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, o es enemistad con Dios. ¿Qué quiere decir la mente puesta en la carne? Cuando tú estás razonando alejado de la fe, cuando tu razonamiento no está siendo acorde a las Escrituras, no estás siendo de manera bíblica, no estás pensando de manera bíblica, tus pensamientos están más puestos en lo terrenal que en lo eterno. Y dice Pablo que la mente que está puesta de esa manera es enemiga de Dios. Solo el Espíritu, hermano, solo el Espíritu Santo puede hacer que lo imposible, que es someternos a Dios, se vuelva inevitable. Te lo repito, solo el Espíritu Santo puede hacer que lo imposible, que es someternos a Dios, se vuelva inevitable. La gente no se puede someter a Dios si el Espíritu Santo, lo hemos dicho, no mora en él. La gente no puede vivir una vida que agrade a Dios si el Espíritu Santo no mora en él. Puede ser moralmente correcto, puede hacer cosas buenas, pero están alejadas de aquellas cosas que realmente van a dar gloria y honra a Dios. La pregunta obligada es: ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar que el Espíritu haga morir lo que tu carne defiende? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás tú, hermano, hermana, de dejar que el Espíritu Santo haga morir en tu vida aquello que tu carne defiende? La pregunta es: ¿qué es lo que tu carne defiende? Tú que estás ahí, ¿qué es lo que tu carne defiende? ¿Qué es lo que tu carne se arraiga a decir: esto no lo suelto?
el perdón, la lujuria, la ira, el enojo, la vanagloria. ¿Qué es lo que tu carne está reteniendo que no quiere dejar hacer morir aquello? Entonces, lo que Pablo hace es adaptar, hermano, su lenguaje para que los creyentes puedan, hermano, captar la urgencia de ese llamado. No suaviza, hermano, la verdad, la encarna para poder hacerla visible. Primera carta a los Corintios, vamos ahí en el capítulo 2, versículo 14, para ver cómo es que Pablo ahí mismo nos habla de esto, que la persona en la carne no puede someterse o no puede entender por sí sola las cosas de Dios. Primera carta a los Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta, dice, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Por eso es que cuando tú compartes del Evangelio, tú quieres explicar la palabra, la gente que no tiene al Espíritu Santo, hermano, le son necedad de esas cosas. Te dicen, eres un religioso. Te dicen, eres un fanático. Te dicen, nada más estás metido en la iglesia, porque no entienden las cosas del Espíritu de Dios. Mateo 26:41 dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Estos textos, hermano, revelan que la debilidad no es excusa. La debilidad no es excusa, es el diagnóstico. Y el remedio, hermano, para ello es una entrega radical a Cristo. Nuestra debilidad no es excusa, sino es el diagnóstico de cómo está nuestra vida espiritual. Y el remedio para ello, hermano, es una entrega total y radical a Cristo. Ya que la carne, hermano, escucha esto, la carne no necesita justificación, necesita crucifixión. La carne no necesita ser justificada, necesita ser crucificada. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy juntamente, dice Pablo, crucificado con Cristo. Por eso es que la carne, hermano, no necesita ser justificada, sino necesita ser crucificada, puesta en la cruz del Calvario. Y aquí surge otra pregunta. ¿Has dejado que tu carne dicte tu comprensión espiritual? ¿Te has conformado con una fe superficial porque no entiendes lo profundo? ¿Cuántas veces, hermano, hermana, has usado tu debilidad como excusa para no consagrarte? Es que Dios sigue trabajando en mi vida. Es que yo sigo siendo el barro que el Señor sigue moldeando, en lugar de dejar que los frutos del Espíritu Santo se desarrollen en tu vida. ¿Cuántas veces hemos usado nuestras debilidades como excusas para no consagrarnos como debemos hacerlo ante Dios? Dios sabe la necesidad que yo tengo. Por eso estoy haciendo esto, por eso estoy haciendo aquello. Es que Dios sabe que mi esposa no me entiende. Es que Dios sabe que mi esposo no me comprende. ¿Cuántas veces hemos usado excusas para no consagrarnos como debemos de hacerlo en nuestras vidas? Entonces, podemos ver que Pablo no está simplificando la verdad. Está encarnándola porque sabe que nuestra carne es perezosa, es religiosa y es cómoda, hermano. Y por eso, hermano, nos habla en términos humanos para que no tengamos excusa, para que estemos, hermano, para que entendamos, que la santidad no es una opción para los fuertes, es un llamado para los débiles que se rinden. Señor, como decía el publicano,
no soy digno ni de levantar mis ojos. He aquí, pecador, perdóname. Dice el publicano, estaba ahí con un rostro en tierra, ¿verdad? Estaba reconociendo su debilidad, reconociendo su pecado, reconociendo su flaqueza, reconociendo que sin Cristo nada podía hacer. Nada podía hacer. Y eso nos lleva al segundo punto. La esclavitud pasada que confronta los hábitos presentes. La esclavitud pasada que confronta los hábitos presentes. Versículo 19 en la parte B, Pablo dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. En el pasado, dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual, dice, los hundió aún más en el pecado. Te lo vuelvo a repetir. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y en el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Y este versículo, hermano, no es solo memoria, es confrontación lo que Pablo está haciendo. Y Pablo, hermano, nos llama a mirar atrás, no para lamentarnos, sino para reconocer la intensidad con la que servíamos anteriormente al pecado. No éramos tibios, hermano, antes. Nos esforzábamos por aquello que nos gustaba, ¿cierto o no? Que nos llevaba al pecado. No éramos perezosos, nos desvelábamos, ¿verdad? Te invitaban a una fiesta y no decías, ay, tengo sueño, mejor otro día me invitas. Tú decías, me baño y ahorita me voy a la fiesta, ¿cierto o no? O voy a estar estudiando para una maestría que no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso, pero dices, estoy estudiando para mi maestría, estoy estudiando para mi examen final, estoy estudiando para que estoy haciendo un doctorado, lo que sea, y para cuando tengas que leer la Biblia jamás te esfuerzas ni te desvelas de la misma manera. Jamás te esfuerzas ni te desvelas de la misma manera. No éramos apáticos, nos deleitábamos en el pecado. No le hacíamos el fuchi, ¿verdad? No éramos cohibidos, nos entregábamos. Es que me da pena. No, ahí estábamos, aún con todo y la pena. La palabra presentaron, hermanos, implica una entrega activa voluntaria. Por eso el texto dice, porque de la manera que ustedes presentaron, ¿de qué forma? De una manera activa, de una manera voluntaria, sus cuerpos a ese pecado. Dice Pablo, de esa misma manera tienen que hacerlo ahora para Cristo. No fueron obligados a presentar sus cuerpos, para el pecado. No fuimos arrastrados por accidente, hermano. Nos ofrecimos voluntariamente. La impureza, hermano, no era ocasional en nuestras vidas, era habitual en ella. La iniquidad, hermano, no era ignorancia, era rebelión. Como enseña Efesios 2, 1 al 3, dice, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne. Efesios 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y lo más fuerte, hermano, es que esa entrega nos hundía cada vez más en el pecado. El pecado, hermano, no solo contamina, acostumbra también. El pecado no solamente te contamina, te hace que te acostumbres a un estilo de vida que no está agradando a Dios. Y hermano, a un estilo, hermano, que no necesariamente son pecados gravosos, que no necesariamente son pecados, que son escandalosos. A veces somos perezosos para leer la palabra, somos perezosos para tener nuestra comunión con Dios. Y el pecado te va acostumbrando a eso, a formar hábitos que te esclavizan. El pecado te va formando hábitos que te van esclavizando, que vas haciendo a un lado aquello que tú sabes
que es parte de tu diario vivir, que es parte de tu vida cristiana. Juan Calvino lo decía de esta manera: el corazón humano es una fábrica de ídolos y cada hábito impuro es una herramienta de esa fabricación. El corazón humano es una fábrica de ídolos y cada hábito impuro es una herramienta de fabricación. Entonces, iglesia, ¿recuerda cómo vivíamos antes? Nos desvelábamos por placer, ¿cierto o no? Nos desvelábamos por placer. Nos esforzábamos por los logros vanos en nuestras vidas. Nos entregábamos con pasión, pero al pecado. Y ahora que estamos en Cristo, ¿dónde está esa intensidad? Ahora que estamos en Cristo, ¿dónde están los desvelos por la palabra de Dios? Ahora que estamos en Cristo, ¿dónde está el esfuerzo por la santidad? Ahora que estamos en Cristo, ¿dónde están los hábitos que reflejan que hemos sido redimidos? Nuestras vidas están dando evidencia de ello. Tu vida, mi vida está dando evidencia de ello. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. ¿Y cuántas veces, hermano, usted y yo no hemos actuado de esta manera al dejar que el pecado, que ya no puede señorearse de nosotros, lo hace porque decidimos usted y yo rendirnos ante Él al descuidar nuestra comunión con Cristo? ¿Cuántas veces no somos como ese proverbio? ¿Por qué? Por descuidar nuestra relación con Cristo, por descuidar nuestra comunión con Él. Y hermano, cuando tú descuidas tu comunión con Cristo, cuando esto sucede, perdemos el temor de Dios en nuestras vidas. Perdemos el temor a Dios en nuestras vidas. Y al perder el temor a Dios, hermano, perdemos la santidad en la cual usted y yo debemos caminar. Debemos caminar. No podemos, hermano, usted y yo volver atrás. Dice que el que pone su mano en el arado ya no puede mirar para atrás. El que pone su mano en el arado ya no puede voltear para atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la agricultura, hermano? Cuando el agricultor pone su mano en el arado, ¿qué pasa si va con el arado y va volteando para atrás? Le van a salir los surcos chuecos. Hermano, si tú pones tu mano en el arado de la palabra y volteas para atrás, estás como los egipcios. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. Comíamos cebollas, los puerros, era delicioso vivir en esclavitud, porque eso era lo que decían los egipcios. Allá sí comíamos carne de balde. En el mundo no había tanta hipocresía. A veces somos así. Entonces no podemos, hermano, voltear atrás. No podemos vivir como si nada hubiese cambiado. Si tú y yo hemos sido redimidos por Cristo, no podemos vivir como si nada hubiese cambiado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tú y yo vivimos de esa manera, entonces estoy dando evidencia que no he sido regenerado por el Espíritu Santo. Si mi vida sigue siendo igual, no que no estés batallando con un pecado, no que no estés batallando con el pecado, sea cual sea la ira, el enojo, la mentira, el chisme, estás batallando con eso, estás peleando en contra de eso, pero si no hay un cambio en nuestras vidas, hermano, ¿cómo podemos decir que somos salvos? ¿Cómo podemos decir que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo? Ahora, si lo estamos haciendo así, vamos a los pies de Cristo y dile: si yo no he sido regenerado, regenerada, si yo no he sido salvo, si no he nacido de nuevo, ayúdame a nacer de nuevo. Ayúdame a nacer de nuevo. Porque si antes, hermano, nuestros cuerpos servían a la impureza, ahora deben servir a Cristo. Si antes, hermano, nuestros cuerpos servían a la impureza, ahora deben de servir a Cristo.
Y la pregunta sería esta: ¿estás cultivando hábitos que te hunden más o que te santifican más? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Estamos cultivando hábitos que nos están hundiendo más en el pecado o estamos cultivando hábitos que nos están ayudando a santificarnos más cada día? ¿Tu rutina refleja que has sido libertado por el Hijo del Hombre o que sigues esclavizado en el pecado? ¿Te esfuerzas más por lo temporal y lo terrenal o por lo eterno? ¿Por qué te esfuerzas más? ¿Te esfuerzas más por lo temporal y lo terrenal o por lo eterno? Hermano, porque sin duda alguna eso es de esfuerzo. No es que todos los domingos que nos reunimos, hermano, no es que todos los días que vamos a la casa de adoración, hermano, quiere decir que vaya de la mejor manera, hablando tanto física como en salud. Pero hermano, eso no debe de ser un impedimento para podernos reunir. ¿Vamos a batallar? Sí. ¿Vamos a sufrir? Sí. Pero eso no debe de evitar, hermano, no debe de prohibir, no debe de ser un estorbo para que tú y yo podamos reunirnos, para que tú y yo podamos congregarnos, para que tú y yo podamos seguir aprendiendo de la palabra. No estamos diciendo que todo el tiempo entonces debe ser miel sobre hojuelas, no. Pablo tampoco lo vivió de esa manera. Él dice que tenía algo en los ojos y que 3 veces le había rogado al Señor: quítalo de mi vida. Y el Señor dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo padeció esa enfermedad, o lo que tenía ahí, dicen los eruditos, en los ojos. No era algo que era grato de una manera humana, de una manera física, pero ahí estaba. Hermanos, Jesús no murió para que sigamos viviendo como antes. Jesús no vivió para que sigamos viviendo como antes. Murió para que cada parte de nuestra vida sea consagrada a Él. Y si antes, hermano, nos entregábamos al pecado con intensidad, ahora debemos entregarnos a la justicia con más y mayor fervor, hermano. Y como dijo Charles Spurgeon, si Cristo ha muerto por mí, entonces no puedo vivir para mí. Si Cristo ha muerto por mí, entonces no puedo vivir para mí. ¿Qué quiere decir? Que mi vida tiene que estar puesta al servicio de Cristo. Como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi vida tiene que girar en torno a Cristo, no en torno a lo que yo quiero, no en torno a mis metas, no en torno a mis propósitos, sino porque estos sean malos o pecaminosos, sino que nuestra vida, si Cristo la dio por nosotros, mi vida tiene que estar rendida ahora a Cristo. Y eso nos lleva al tercer y último encabezado: presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia es consagración total. Presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia es consagración total. Versículo 19 de nuestro texto base, en la parte C y la parte última del texto, dice: así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así ahora, ¿cómo? Con la misma intensidad. Así ahora, de la misma forma en que te esforzabas por las cosas del mundo, ahora hazlo para las cosas de Dios. Pablo, hermano, no dice presenten sus pensamientos. Pablo no dice presenten sus intenciones. Dice presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Es decir, cada parte de nuestro cuerpo, hermano, debe ser consagrado para Dios. La santidad, hermano, no es parcial, es total en nuestras vidas. No es ocasional, es constante, no es emocional, es habitual en nuestras vidas. La palabra miembros que Pablo usa, implica todas las facultades humanas, nuestros ojos, o mis ojos, mi lengua, mis manos, mi mente, mi sexualidad,
Pablo está llamando a una consagración física, práctica y encarnada. Romanos 12:1 dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. No solo el alma, no solo el deseo, sino el cuerpo entero. ¿Sí? Y el propósito es claro, hermano. ¿Para qué es que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo al Señor? Para santificación. Para santificación. Todo nuestro ser, hermano, debe estar consagrado a Él. Para, como dice el texto, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque si no pecamos con los ojos, a veces pecamos con la mente, a veces pecamos con nuestras manos, pecamos con nuestras bocas, pecamos con nuestro cuerpo. Y es que, hermano, no solo es evitar el pecado, sino vivir consagrados. No solo, hermano, no solo es no hacer lo malo, sino practicar lo justo. Ok, dices, bueno, yo ya no hago lo malo. Yo ya no vivo de una manera mal. Yo ya no le hago mal a nadie. Pero ¿practicas la justicia? ¿Pero practicas lo justo? ¿Practicas lo que agrada a Dios? Porque qué bueno que no hagas nada malo. Pero ¿qué practicas? ¿Qué es lo que estás practicando? Primera Tesalonicenses 4:3 lo enseña así. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto quiere decir, hermano, que la santidad no se vive en teoría, se vive en el cuerpo. Y ese cuerpo, antes era esclavo del pecado, ahora debe ser instrumento de justicia para Dios. Tus ojos, hermano, ¿qué miran? Tus ojos, ¿qué miran? ¿Reflejan santidad o oscuridad impura? ¿Qué es lo que miran tus ojos? Tus oídos, hermano, hermana, ¿qué escuchan? ¿Palabras que edifican o que corrompen? Tu lengua, ¿qué proclama? ¿Verdades o chisme o vanagloria? Tus manos, hermano, ¿qué construyen? ¿Servicio o egoísmo? ¿Qué construyen tus manos? Tus pies, ¿a dónde te llevan? ¿A dónde te llevan tus pies? ¿A lo santo o a lo mundano, a lo vano? ¿A dónde te llevan tus pies? Tu mente, hermana, hermano, ¿qué medita? ¿La palabra o la preocupación? ¿Qué es lo que medita tu mente? ¿La palabra? ¿Recuerda las promesas? ¿Recuerda lo que está escrito ahí? ¿O solamente la preocupación? Tu sexualidad, ¿cómo la vives? ¿Conforme al diseño de Dios o a los deseos del mundo? ¿Cómo vives tu sexualidad? Como enseñó Martín Lutero, la santidad no se alcanza encerrándose en un monasterio, sino presentando cada parte de la vida como sacrificio a Dios. La santidad no se alcanza encerrándose en un monasterio o en monasterios, sino presentando cada parte de la vida como sacrificio a Dios. La santidad, hermano, no se alcanza aislándote del mundo. Por eso es que, yo le voy a dar clases a mi hijo, no lo voy a mandar a la escuela pública porque allá va a pecar, allá se va a hacer bien pecador. No, el pecado ya lo trae de nacimiento. Es por eso que como padres tenemos que darles dirección a través de la palabra de Dios. Es que vamos a hacer escuelita en casa para que no se relacionen con el mundo. Eso es una falacia, porque el pecado ya viene integrado en el ser humano. Por eso es que Cristo vino a morir por él. Si eso fuera la solución, Cristo no hubiera venido. Si eso fuera la solución de aislarnos, ¿verdad?, en un monasterio, aislarnos en casa, aislarnos del mundo, ¿para qué viene Cristo? Si nosotros lo pudiésemos haber logrado, ser santos sin la ayuda de Él, ser santos sin haber sido redimidos de nuestros pecados.
Y escucha esto que dice el pastor Sugel Michelén. La santidad no es una lista de prohibiciones, es una vida que refleja el carácter de Cristo. La santidad no es una lista de prohibiciones, es una vida que refleja el carácter de Cristo. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo edifica. ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Pero después, como dice el video, ¿verdad? Pero después que no vengan chillando. No, Pablo, no podemos decir eso. Hermano, es que ya en tu iglesia te prohíben muchas cosas. No, es que al momento de que yo quiero agradar a Cristo, tengo que prohibirme a mí mismo muchas cosas que no agradan a Dios. No es que mi iglesia me prohíba, no es que el pastor nos prohíba, es que si yo quiero vivir una vida que agrada a Dios, tengo que recatarme de muchas cosas, tengo que separarme de muchas cosas que están desagradando a Dios en mi vida. La pregunta es, ¿qué parte de tu cuerpo aún no ha sido consagrado? ¿Qué parte de tu cuerpo sigue siendo rebeldón a lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, ríndelo a Cristo. Tus hábitos corporales reflejan que has sido apartado para Dios. Tus hábitos corporales, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tus expresiones corporales con tu vestimenta reflejan que has sido apartado para Dios, que has sido un pueblo santo. Hermano, eso de venir a la iglesia casi como si me voy a ir a jugar fútbol, es una irreverencia a Dios. Es una irreverencia a Dios. Porque tú no irías así a unos 15 años. Tú no irías así a una boda. Tú no irías así a una fiesta de gala. ¿Por qué entonces te vistes así para venir a la iglesia? Como si fueras a hacer deporte. Porque, hermanos, debemos darle ese respeto al Señor. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Vístete con lo mejor que tengas. No te estoy diciendo que vayas y compres un closet nuevo, ¿verdad? Y que pongas un guardarropa de marca. No, vístete con lo mejor que tengas. Vístete con decencia, vístete con decoro, porque es al Rey de Reyes al que venimos a ver aquí. ¿Estás usando tus miembros como instrumento de justicia o como herramientas del pecado? ¿Cómo estamos usando nuestros miembros? Entonces, hermanos, si hemos sido llamados a presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, entonces la santidad no puede quedarse en el deseo únicamente. Debe verse en la entrega en mi vida. Debe verse en mi entrega. Porque Dios, hermano, no solo quiere nuestros pensamientos, quiere nuestros cuerpos, nuestras decisiones y nuestras rutinas, es decir, nuestro diario vivir. Y si cada parte de nuestra vida ha sido redimida por Cristo, hermano, hermana, entonces cada parte debe ser consagrada a Él. Amén. Entonces, hoy hemos visto, hermano, y hemos recorrido Romanos 6:19. Hemos visto cómo Pablo, hermano, nos habla en términos humanos porque nuestra carne es débil. Hemos recordado, hermano, la intensidad con que antes vivíamos al pecado y cómo nos hundía cada vez más. Y hemos sido llamados ahora a prestar, hermano, cada parte de nuestro cuerpo como esclavos de la justicia para santificación. Así como antes nos esforzábamos por aquello que era vano. Hermano, porque al final del día, aunque tú seas el mejor abogado, el mejor licenciado, el mejor ingeniero, eso es vanidad, dice Salomón. Porque eso se queda aquí. Tus títulos se quedan aquí. Y si procuras más tus títulos que el título de títulos, el ser esclavo de Cristo, hermano, estás desperdiciando tu vida. Ahora, antes de cerrar, no puedo irme sin la pregunta que no podemos evadir. ¿Qué hábitos estás cultivando? ¿Hábitos que reflejan santidad o que repiten esclavitud? ¿Qué hábitos estamos cultivando en nuestras vidas, hermanos?
hábitos que reflejan la santidad de Dios en mi vida, o que repiten esclavitud. Porque la santidad, hermano, hermana, no se improvisa, se cultiva, se encarna y se repite. Y si antes, hermanos, andábamos o dábamos todo por los placeres de este mundo y de la carne que para nada aprovecha, ahora debemos darlo todo, hermanos, por Cristo, su obra y su palabra. Amén. Si antes nos esforzábamos por logros vanos, ahora debemos esforzarnos por la gloria de Cristo, hermanos. Si antes nos entregábamos con pasión al pecado, ahora debemos entregarnos con mayor pasión a la justicia para santificación. Y como dijo Leonard Ravenhill, un predicador famoso y muy buen escritor, dijo esto, y con esto cierro: la iglesia no necesita nuevos métodos. La iglesia no necesita nuevos métodos. Necesita hombres nuevos con hábitos santos. La iglesia, hermano, no necesita métodos o nuevos métodos. Lo que necesita la iglesia son hombres nuevos con hábitos santos. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias y hoy presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia.